Y ahora ponemos el foco en la situación internacional, particularmente en lo que está ocurriendo entre Israel e Irán. Por poner simplemente una referencia reciente, si uno ingresa ahora al País de Madrid, puede leer un titular que dice: Irán ataca uno de los principales hospitales de Israel y amenaza con extender la guerra a toda la región si Estados Unidos interviene. El bombardeo sobre el centro médico causa 40 personas heridas o causa heridas a 40 personas por roturas de cristales y traumatismos, y el gobierno de Israel afirma que el líder supremo iraní, Jamenei, no puede seguir existiendo. Textuales palabras. Esto lo publica El País, o lo publicó hace un rato, El País de Madrid. Estamos en 19 de junio. A comienzos de este mes, hace un par de semanas, la edición para Cono Sur de Le Monde Diplomatique decía: mientras Medio Oriente vive una crisis de hegemonía, insisto, esto se podía leer a comienzos de este mes, mientras Medio Oriente vive una crisis de hegemonía con la reconfiguración del poder en Siria y la pérdida de influencia iraní, los ataques de Israel sobre Gaza siguen embretando a las cancillerías occidentales. Entre aquel enfoque de Le Monde y estos hechos, bueno, lo que pasó en el medio se inició hace una semana, lo más fuerte, y fue el comienzo de las hostilidades de Israel hacia Irán y las respuestas de Irán. Y todo eso nos lleva a decir que es muy propicio el momento para hablar con Roberto López Belloso en entrevista telefónica, dada justamente su responsabilidad sobre la edición o en la edición de Le Monde Diplomatique para Uruguay. Roberto, es un gusto tenerte. Un saludo a la distancia. Sabemos que andás lejos, pero siguiendo estos temas con mucha atención. Bienvenido. El artículo que yo citaba, o uno de los artículos en realidad incluidos en la edición de junio de Le Monde Diplomatique, daba cuenta de un debilitamiento de la posición de Irán en el contexto de un Medio Oriente muy, ¿cómo decirlo?, muy convulsionado, producto de cosas que vienen pasando hace tiempo, por ejemplo, la situación de Gaza. Y bueno, en los días que pasaron hubo una novedad tan fuerte como este enfrentamiento directo entre Israel e Irán. ¿Qué primera lectura haces de cómo han ido evolucionando los hechos? Sí, bueno, nosotros en la edición uruguaya de Le Monde Diplomatique del mes de junio hablábamos de una crisis de hegemonía en Oriente Medio. Eso yo creo que es lo que está por detrás de este enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Creo que es importante para señalar el contexto que Irán, un régimen teocrático surgido en el año 1979, con una revolución chiita que derroca al Shah pro-occidental Reza Pahlavi, era un bicho raro en el contexto de Oriente Medio. Sobre todo las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, etcétera, son parte de una confesión musulmana de carácter sunita. La gran división en el Islam es entre chiíes y sunitas. Los chiíes son minoritarios en términos de cantidad de fieles y también son muy minoritarios en términos de estados que profesan esa rama del Islam. Por eso Irán siempre fue un actor bastante aislado en Oriente Medio, aislado incluso de los otros países de confesión musulmana. Este aislamiento de Irán hacía de que apoyara algunos movimientos no gubernamentales, pero con un fuerte peso dentro de los estados, como es el caso de milicias como la de Hezbollah en el Líbano o como la de Hamás en Gaza. Estas milicias son el llamado, o eran el llamado, eje de la resistencia por parte de Irán, que abarcaba no solamente Hezbollah en el Líbano, prácticamente un estado paralelo, sino también zonas de Yemen, de los hutíes, algunas milicias en Irak y sobre todo una parte del poder que sostenía al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Este régimen de la resistencia, este eje de la resistencia, llamado así por Irán, fue el que se debilitó prácticamente por completo, casi cayendo como un castillo de naipes en el último año o incluso en los últimos meses. ¿Y por qué pasó eso? No olvidemos, bueno, en primer lugar, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria fue fundamental. No olvidemos que Irán había tenido un rol muy importante en el sostén de Bashar al-Assad. Los escuchas de la Diaria Radio seguramente recordarán
hace algo más de una década, las primaveras árabes, aquellos movimientos democráticos que surgieron para derrocar a varios regímenes dictatoriales que había en el norte de África, básicamente en Túnez y en Egipto fueron los casos más recordados, y que fueron dando ciertas esperanzas de redemocratización en esas áreas hasta que llegaron a Siria, donde Bashar al-Assad, en vez de caer, se sostuvo con dos aliados fundamentales, Rusia e Irán. El involucramiento de Rusia en la guerra de Ucrania hizo que le prestara mucha menos atención a Siria. Eso fue la primera mala noticia para Bashar al-Assad. Por lo tanto, cuando aquellos restos del Estado Islámico que hoy parecen haber cambiado sus ropajes de grandes enemigos por el de nuevos aliados a ojos de Occidente, hicieron un avance rapidísimo y sin precedentes sobre Damasco y logran el derrocamiento de Bashar al-Assad, Irán se retira de Siria. Eso es percibido por Israel como una oportunidad histórica. Yo más que por Israel diría por el gobierno de Benjamín Netanyahu, porque es conveniente separar las acciones de un gobierno de las acciones de un país, que es algo mucho más amplio y complejo. Eso es percibido, ese gran debilitamiento de Irán es percibido por el gobierno de Benjamín Netanyahu, y realiza un par de acciones que son claves para debilitar todavía más a Irán. Una de ellas, ustedes lo recordarán muy bien, es aquella operación que parecía sacada de una película filmada en Hollywood por la mente de un guionista muy imaginativo sobre el espionaje internacional, pero que ocurrió en la realidad, que fue el operativo de hacer explotar los buscapersonas y los walkie-talkie de los principales dirigentes y también efectivos paramilitares de Hezbollah en el Líbano. Eso dio un golpe muy fuerte contra esa milicia, que se coronó con un bombardeo selectivo que terminó con la vida del líder principal de Hezbollah. Con esa milicia muy debilitada, casi dejada fuera de combate, con Hamas bajo los escombros de Gaza, bueno, era el momento para Netanyahu de terminar el trabajo y ir hacia un cambio de régimen en Irán. Esta acción de cambio de régimen es lo que de intento de cambio de régimen es lo que estamos viendo ahora. El objetivo principal de Netanyahu no es derrotar militarmente a Irán después de una larga guerra de destrucción mutua, sino generar las condiciones para que el régimen iraní caiga. Ese es el objetivo, lo cual no quiere decir que lo pueda lograr, no quiere decir que lo pueda declarar de manera demasiado explícita, y tampoco quiere decir que lo que vaya a venir después, en caso de lograr ese objetivo, sea algo más potable para los objetivos de Netanyahu que lo que hay ahora. Bueno, yo quería detenerme, Roberto, en ese punto, precisamente, ¿no? ¿Quién garantiza que para el interés de Israel, un país, pensando en Irán, sacudido por lo que significaría la caída de un régimen que tiene ya varias décadas, que data de fines de los 70, sería mejor? Por supuesto que esa no solamente es la pregunta que nos hacemos, sino que toda la evidencia de los últimos años apunta en una dirección bastante opuesta. No olvidemos que el objetivo de la guerra del Golfo contra Saddam Hussein fue un cambio de régimen en Irak, y no olvidemos que el objetivo del derrocamiento de Gaddafi en Libia fue también un cambio de régimen, y lo que hoy tenemos en Irak y lo que tenemos en Libia es algo mucho más inestable en términos de la seguridad de la región que lo que había bajo esos dos gobiernos. Lo mismo podría decirse con mucha más cercanía en el tiempo de lo que pasó en Siria, ¿no? Entonces, no es seguro que un cambio de régimen en Irán, en caso de lograrlo Netanyahu, sea mejor para Israel. No es seguro que
que una situación de guerra caliente, que sustituyendo la guerra fría regional que había entre Irán e Israel, sea mejor para Tel Aviv, pero ya hemos tenido muchos ejemplos de esta especie de gran carrera hacia adelante o huida hacia adelante de Netanyahu en diferentes frentes, lo cual hace pensar que su principal objetivo hoy en los próximos días no es detener la escalada, sino en cierta medida aumentarla. Se ha encontrado con una respuesta iraní que yo no me animaría a decir que es inesperada, pero sí que es lo suficientemente fuerte como para permitir que Netanyahu escale los ataques de Israel, y lo suficientemente débil como para prevenir que Irán pueda realizarle daños significativos a Israel. O sea que de esto último que decís se puede desprender que, más allá de si equivoca o no los cálculos a futuro, el escenario actual para Netanyahu, en función de su perspectiva, es óptimo. Bueno, después tiene también el escenario interno, que es que Netanyahu está enfrentando una oposición interna real, ¿no? O sea, no tiene fácil la consolidación de su coalición de gobierno, tiene problemas para mantener las alianzas con los partidos ortodoxos israelíes. La derecha israelí no es tan mayoritaria en términos parlamentarios como Netanyahu desearía. Tiene varios cargos internos por corrupción que debilitan su gobierno, lo cual hace pensar que un aplacamiento de la situación de guerra va a llevar a la política israelí a estar mucho más pendiente de la situación interior que lo que a Netanyahu le conviene. La comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea, parece estar un poco cansada de esta suerte de avasallamiento de la legalidad internacional que está realizando Israel, y ya hay voces muy importantes dentro de la Unión Europea que están pidiendo que se ponga en el congelador todo tipo de ampliación de la asociación entre Europa e Israel. Básicamente España e Irlanda son los que están liderando este movimiento, digamos, al interior de la Unión Europea, pero no están tan solos. Yo creo que la ventana de tiempo que tiene Netanyahu para conseguir sus objetivos no es demasiado amplia, y creo que Irán está demostrando no solamente que no tiene intenciones de ceder, el régimen iraní no tiene hacia dónde retroceder. O sea, o se mantiene firme o cae. Me quedo pensando en algo y sumo a Estados Unidos en esta mirada hacia lo que está ocurriendo. En el titular que yo repasé al momento de hacer la introducción a este intercambio, Roberto, del País de Madrid, en un momento se podía leer o se puede leer que dice que el gobierno de Israel afirma que Jamenei, el líder supremo iraní, no puede seguir existiendo. Hay todo el tiempo una especie de reivindicación de la idea del asesinato, ¿no? De la eliminación de Jamenei. Del lado, en cambio, de Estados Unidos, Trump dice no por ahora, algo así como no queremos tanto, si fuera necesario lo podemos hacer, pero por ahora no. Simplemente pongo esto arriba de la mesa para ya introducir al análisis a Estados Unidos y el rol que está jugando, con una cercanía indiscutible y conocida con respecto a Israel, pero también marcando matices. ¿Cómo entender eso? Bueno, yo creo que hace 2 o 3 ediciones de Le Monde Diplomatique, en la edición uruguaya, hablábamos de la geopolítica del caos como una manera de explicar o intentar explicar las diferentes posturas de Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, con respecto al escenario internacional. Indudablemente, Trump es mucho menos previsible que los anteriores gobiernos de Estados Unidos, ya fueran demócratas o republicanos. La imprevisibilidad de Trump lleva a pensar como el único antecedente que se recuerda de la post-Segunda Guerra Mundial de presidente estadounidense hace pensar en Nixon, ¿no? Que había sido un jugador que tenía, en algunos casos,
para bien de la estabilidad internacional y en otros para mal, salidas de guión, ¿no? Bastante marcadas, ¿no? Quizá para bien de la estabilidad internacional, la visita de Nixon a China; para mal de la estabilidad internacional, todo el juego de Nixon en Vietnam y en el sudeste asiático. En el caso de Donald Trump, yo creo que él está jugando con esa propia idea de que es un actor imprevisible. Y por lo tanto, su última frase de ¿puedo intervenir en Irán o no? Es un ejemplo de su manera de situarse. Él no tiene ningún inconveniente en plantearse ante la opinión pública, yo creo que estadounidense. A él no le importa tanto la opinión pública global. Él está siempre actuando en términos de política doméstica. Siempre se ha dicho que la política internacional de Estados Unidos tiene un componente de política doméstica importante que hay que incluir en el análisis de sus acciones en el mundo, pero en este caso, en el caso de Donald Trump, es mucho más evidente. Él no tiene ningún problema en pararse como soy el gran pacificador que va a terminar en 3 días con la guerra entre Rusia y Ucrania, o soy quien va a resolver la situación de Oriente Medio en 48 horas, y que cuando pase ese tiempo y los actores involucrados en los conflictos demuestren no estar, pero en lo más mínimo, alineados con eso que Trump planteaba como el escenario ideal de su entrada con el caballo blanco en la historia como el gran pacificador, simplemente cambiar de canal, cambiar de registro y amenazar con que puede llegar a utilizar su poder militar para derrocar al régimen de los ayatolá en Irán. O sea, él es un jugador que se ha dicho en algún momento por parte de la oposición demócrata que la mejor manera de definir a Donald Trump era como un vendedor de autos usados, ¿no? Esa figura muy charlatán, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Esa figura que uno ha visto en las películas estadounidenses como una persona muy charlatana, con pocos escrúpulos, pero a la vez como una suerte de encantador de serpientes, que sabe tocar con bastante precisión la fibra del sentido común, que es probablemente el más conservador de los sentidos cuando se piensa en una sociedad. Pero bueno, Trump ha jugado en esa línea, ha sabido ser absolutamente vago, y esta frase que comentábamos, ¿no?, de ¿puedo intervenir o no?, es una muestra de eso. Yo creo que, y cuando digo yo creo, estoy yendo hacia un lugar común de todos los que analizamos un poco la situación de Oriente Medio. Israel no hubiera generado este ataque sobre Irán sin una luz verde, aunque sea implícita, de Washington. Y hay un hecho que lo refrenda. En un momento Trump dijo, le damos 60 días a Irán para que acepte nuestro plan, nuestro acuerdo para su programa nuclear. El ataque de Israel vino en el día 61 de esa especie de ultimátum verborrágico de Trump. ¿Fue pidiéndole permiso o fue esperando hasta el día 61 para tener un gesto con su aliado de todas las horas? Nunca lo sabremos. Pero el hecho es que Trump le dio a Irán 60 días y Netanyahu atacó en el día 61. Sí, hace una semana, cuando empezaban las hostilidades con Israel tomando la iniciativa y atacando a Irán, hubo algunas manifestaciones de jerarcas de Estados Unidos. Ya no recuerdo si incluso esto no incluye al propio Trump, que daban cuenta de una decisión unilateral de Israel, como deslindando responsabilidad, pero al mismo tiempo presionando a Irán. O sea, la mano estaba en algún lado. Es difícil saber con exactitud de qué forma operó. Totalmente. Roberto, sobre el cierre, estamos hablando mucho, hace una semana por lo menos, de esto que ocurre entre Irán e Israel, y estamos hablando menos hace una semana de lo que sigue ocurriendo en Gaza. La edición de junio, precisamente, de Le Monde daba cuenta, por ejemplo, de la política de bloqueo a la ayuda humanitaria que durante por lo menos 2 meses desarrolló Israel sobre esa zona del territorio palestino que está devastada luego de todo lo que ocurrió de octubre del 23 en adelante, y aparte sobre una base de problemas preexistentes previos muy importantes. ¿Qué podemos agregar con respecto a lo que sigue pasando en esa zona del mundo?
Sigue habiendo bombardeos israelíes, sigue habiendo víctimas civiles, sigue habiendo víctimas muy cercanas en términos geolocalizables a los centros de ayuda por cuentagotas que está recibiendo la población de Gaza. Y sobre todo yo pondría como una nota al pie de no olvidarnos de Cisjordania, porque Cisjordania sigue estando en una situación muy compleja, con la permanente presión sobre la población palestina por parte no solamente del ejército israelí, sino también de los colonos israelíes en una ampliación del territorio de las colonias que está claramente contraviniendo las decisiones de Naciones Unidas. Creo que hay un problema de inestabilidad en Oriente Medio muy grande, que excede que excede los límites geográficos de Gaza. Hay un The Guardian, el periódico, uno de los periódicos británicos más influyentes en análisis internacional. The Guardian tiene una ilustración que ellos la llaman con mucha puntería caricatura editorial. La del día de hoy muestra a Netanyahu haciendo una señal con el dedo sobre su boca de pedir silencio, tirando con la mano más alejada de la mirada del lector un racimo de pequeñas bombas sobre Teherán y generando una gran destrucción en primer plano sobre Gaza. Creo que eso es un poco lo que está pasando. Estamos hablando de Irán e Israel, no por ser parte de una cortina de humo, sino porque indudablemente es un tema muy importante para el mundo y porque además es lo más novedoso, pero no nos podemos olvidar, como bien decías vos, de lo que sigue ocurriendo en Gaza, que no se ha detenido y que la población de esa franja está sufriendo de manera continua lo que por parte de muchísimos analistas internacionales y también líderes globales, como el caso de Lula da Silva, para poner un ejemplo, es un genocidio en vivo y en directo. Roberto López Belloso, director de Le Monde Diplomatique Uruguay, muchas gracias por estos minutos, desde el exterior en este caso, para tomar como punto de partida lo publicado por Le Monde y a partir de ahí justamente aproximarnos a lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, pasando por Gaza y hablando en un sentido más amplio de Medio Oriente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.